Evangelio según Lucas, capítulo número 10, versículo 38 al 42. Dice la Biblia: Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Vamos a orar. Señor Dios, Padre eterno, damos gracias por este momento que nos permites tomar tu palabra, considerarla. Ayúdanos, Señor, a estar atentos a lo que quieres hablarnos a nuestra vida y permite, Señor, que seamos edificados. Gracias por este momento y porque tu palabra, Señor, siempre es viva y eficaz. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Las circunstancias narradas en estos versículos solo son mencionadas por parte del escritor. Me refiero a Lucas mismo. Lucas entonces registra únicamente con detalle cada uno de estos acontecimientos. No hay tal cosa como que Marcos, quizá Mateo, mencione los detalles en el mismo orden. Cada una de las cosas mencionadas en estos versículos 38 al 42 son exclusivamente reiteradas y mencionadas por Lucas en este pasaje. Pero al mirar los otros relatos de los evangelios, nos damos cuenta que el Señor Jesucristo tenía un gran afecto por la familia mencionada aquí. Esta familia que habitaba allí en una aldea cerca de Betania, cerca de Jerusalén. Me refiero a la familia de Marta, María y desde luego Lázaro. Según lo que dice Juan capítulo 11, versículo 1, estos habitaban en Betania. Aquí Lucas en el versículo 38 no dice que era Betania, simplemente dice que aconteció que yendo de camino entró en una aldea, seguramente cerca de allí, mientras que Juan en el capítulo 11, versículo 1 dice que era Betania. Ese era el lugar de la morada, la residencia de Marta, María y Lázaro. Pero al mirar los versículos 38 al 42, detalladamente ocurridos en aquella ocasión, cuando el Señor llega a la casa de Marta y María, no menciona a Lázaro allí, hay algo que nos debe llamar la atención a cada uno de nosotros. Y es que de estos eventos acontecidos allí, no solo está dando la historia de quizá una visita del Señor, la actitud de Marta, de María, sino que el relato que está aquí mencionado nos alerta a cada uno de nosotros de un posible peligro que quizá, diríamos de esta manera, puede pasar desapercibido. Es el relato entonces de los eventos del versículo 38 al 42, donde el Señor tiene esta visita a la casa de Marta y María. Y allí entonces hay un peligro del cual todos tenemos que ser advertidos. Quizá para usted no le suene como si fuera un peligro. Me refiero al peligro del activismo. Y este es un asunto que hay que tener muy en cuenta. Deseo hablarles de lo que he titulado el peligro del activismo. Como dije hace un momento, para la gente no suena como algo tan peligroso. Pero más que darnos una historia, quizá un evento gracioso de lo que pasó cuando el Señor visitó a Marta y María, lo que quiere decir la Biblia es advertirnos a cada uno de nosotros acerca de este peligro. El peligro del activismo. En primer lugar, deseo definirles qué es activismo. En primer lugar, de acuerdo al diccionario de la Real Academia, el activismo es la tendencia a comportarse de una forma extremadamente dinámica. Así define el diccionario de la Real Academia la palabra activismo. Una tendencia a comportarse de un modo extremadamente dinámico. De ahí viene la palabra de activarse, de activismo, estar ocupado. Pero también, según otro diccionario, se puede definir el activismo como una actitud que siempre está insistiendo en la necesidad de la acción. Esto también se define de esa manera. Por otra parte, la palabra activismo está encerrado en el concepto de estar activo, dedicado, consagrado a una causa o algo. Si dejamos, hermanos, nosotros de esta definición, estos conceptos que hemos mencionado, pareciera que el activismo es algo bueno, ¿no? Estar ocupado, estar comprometido, estar dedicado a una causa.
pareciera que esas formas son aceptables, incluso recomendables. Si usted se atiene al sentido estricto que dan los diccionarios o incluso la etimología de la palabra, pensará que el activismo es algo recomendable. Incluso debería ser algo que cada salvo adoptara en su vida. Pero pese a lo que digan los diccionarios, lo que pueda encerrarse en la palabra activismo, es muy importante que la palabra de Dios nos aclare sobre este asunto. Y la palabra de Dios, la Biblia, como única norma de autoridad, en lugar de elogiar, quizás recomendar o a lo mejor promover el activismo, a través de este pasaje nos advierte de que es algo peligroso. Mire cómo está a veces desfasada la gente. La gente cree que por estar muy activa a nivel religioso, incluso en la iglesia, está muy bien con Dios y que eso es lo que Dios demanda. Pero sin embargo, la Biblia, como la palabra de Dios, lo que hace es advertirnos. Sepan bien ustedes que en la Biblia no se elogia el activismo, como hoy en día hacen algunos movimientos, ¿no? Entre más cosas haga, mejor. La Biblia no elogia el activismo, no lo recomienda. Pero sí hace algo la Biblia, nos advierte en contra del activismo. Y eso es lo que tenemos precisamente mencionado en este suceso de Marta y María. Ya hemos definido entonces qué significa la palabra activismo según los diccionarios, ¿no? Ahora miremos los peligros de este activismo en el Salmo. Capítulo 10, versículos 38 al 42, nos mencionan, una vez más volviendo al pasaje con el cual iniciamos, allí está mencionado, referido cada uno de los peligros de este activismo en la vida de los salvos. Pero sobre todo en la vida de una mujer llamada Marta. Marta es el claro ejemplo y la figura de por qué debemos tener cuidado con el activismo. Y es muy importante entonces que cada uno de los salvos tenga presente eso. Versículo 39 y 40 de Lucas capítulo 10. Miremos cuáles son sus peligros. Entonces vemos acá el caso de dos mujeres. En el versículo 39 habla de aquella mujer, dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero, mire el contraste, Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues, noten, que me ayude. El primer peligro del activismo lo tenemos mencionado en estos versículos. ¿Y saben cuál es? El activismo aparta al salvo de la palabra de Jesús. Miren el contraste. Mientras María estaba sentada oyendo al Señor, Marta por contraparte estaba, dice la Biblia, ocupada con muchos quehaceres. Ese es el primer peligro. Hay muchos cristianos que han confundido el estar cerca de Cristo con activismo. Y es un peligro porque aquí nos registra la Biblia que esta mujer, Marta, sin darse cuenta, su activismo, su deseo de hacer tantas cosas, le ha apartado de oír la palabra de Jesús. Hay muchos cristianos ocupados en muchas cosas, muchas situaciones, incluso en muchas actividades que se promulgan en algunos lugares. Y esto ha hecho que tengan una vida espiritual débil. Hay gente tan cansada en algunos lugares, con cargas impuestas por hombres, y sin darse cuenta, ese tipo de actividades, esa forma, ese activismo metido en las iglesias, lo que ha hecho es de que estos cristianos, al igual que Marta, se alejen de la palabra de Jesús. Viene el contraste. Mientras María estaba sentada, versículo 39, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Esa era la actitud de María. Mientras María estaba sentada a los pies de Jesús, de hecho, esa era la forma como eran instruidos los discípulos en aquel tiempo. El mismo apóstol Pablo menciona que él fue instruido a los pies de Gamaliel, o sea, fue su discípulo. Esta mujer entonces está siendo instruida, discipulada por el Señor, mientras que Marta, dice el versículo 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y mire lo que sigue diciendo ahí. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje de servir sola? Dile pues que me ayude. No solo eso, no solo el activismo mal enfocado aleja a la persona de la palabra de Jesús de oírla, sino que también el activismo menosprecia la palabra de Jesús y se enfoca en actividades, ¿no? Mire que para ese momento Marta le está reprochando y está haciendo ver como que lo que está haciendo María es malo. Mientras yo estoy haciendo muchas cosas, Señor, mi hermana María está sentada escuchándote. Dile pues que me ayude. ¿No te da cuidado que mientras yo estoy haciendo muchas cosas, la verdad es que mi hermana está sentada allí?
El activismo menosprecia la palabra de Jesús. Mire esa actitud de Marta menospreciando lo que hacía María. Para Marta era más importante el hacer que el oír. El activismo entonces menosprecia la palabra de Jesús y se enfoca en actividades. María oía, Marta hacía. Y ese es el problema del activismo, que se menosprecia la palabra de Jesús. Así dicen los pentecostales, ¿no? ¿Para qué tanto estudio de la Biblia? ¿Para qué tanta preparación? No, hay que hacer. Hagamos esto, hagamos lo otro y no estudiemos tanto la Biblia. Esa es la actitud de las Martas. El activismo es un grave peligro porque menosprecia la palabra de Jesús. Lo ve como algo malo y cree que lo bueno es hacer. Según el lenguaje y por el tono con el cual se acerca Marta a Jesús, quiere decirle Marta a Jesús, mira, Señor, yo estoy bien, pero María con esa actitud de simplemente sentarse a escuchar está mal. Porque siempre el activismo considera al que no hace como el que está mal. El que más hace es el que está bien y el que no hace tanto es el que está mal. El activismo es un serio peligro, pero hay que decirlo de esta manera. El activismo da demasiada importancia al servir. Sirve, haz esto, haz lo otro, comprométete. Y rebaja la importancia de la palabra de Jesús. ¿Qué será más importante, hermanos? ¿Hacer por hacer o verdaderamente estar a los pies del Señor, escuchando, conociendo su palabra? Eso es lo que está resaltando este pasaje. Pero mire que Marta creía que era más importante el hacer. Y ese es el principal problema. Mucha de esta gente que está metida, inmiscuida en el activismo, poco tiene la palabra de Jesús. No solo eso, sino se dieron cuenta que dice el versículo 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. La palabra clave que quiero que tengan allí en cuenta es el término acercándose. Sin darse cuenta, el activismo en la vida de Marta la tenía lejos de Jesús. ¿Quién estaba más cerca de Jesús? ¿La que hacía muchas cosas o la que escuchaba? Pero hoy en día dicen al contrario. La evidencia que usted es un cristiano, que está maduro, que está creciendo, es que usted hace muchas cosas. No, a veces hay tantas cargas en la gente que no tienen tiempo ni para leer la Biblia, ni para orar, ni para comunión con el Señor y están lejos del Señor. Mientras Marta estaba lejos del Señor, ocupada con muchas cosas, María se encontraba bien cerca. ¿Qué tan cerca? A los pies de Jesús. El activismo aleja a la gente de Jesús de una forma solapada. Y esto es una estrategia diabólica, hermanos. Mire que el diablo incluso puede valerse el activismo en las iglesias para alejar a la gente, a los creyentes de Jesús. Él no se impresiona porque usted haga muchas cosas. A él tiene una preocupación porque usted no escuche la palabra de Dios. Porque su vida espiritual sea débil, sea negligente, sea mediocre. Incluso puede venir y tomar el activismo para alejar a la gente de Jesús. La Biblia presenta en la parábola del sembrador al diablo como aquel que roba la palabra, la arrebata la palabra que sembra en los corazones. ¿No es eso? ¿No es él el que arrebata la palabra de los corazones de la gente? Del inconverso para que no crea y sea salvo. Y de los cristianos para que no vivan una vida agradable delante de él, para que crezcan, para que maduren, para que vean al Señor. Sí. Y una de sus formas que opera en cuanto a los salvos es el activismo. Claro, la gente está tan ocupada que no hay tiempo para oír a Jesús. La gente está tan ocupada haciendo cosas que sin darse cuenta se encuentran lejos de Jesús. Marta no se da cuenta que está lejos del Señor, pero la Biblia sí dice, tuvo que acercarse. Miren el versículo 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose, claro, es que estaba lejos. Acercándose, tuvo que acercarse al Señor y dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. ¿Por qué hay más peligros en el activismo? Otro de los peligros es el que menciona el versículo 40. Ustedes miren el versículo 40, María está allí muy tranquila escuchando al Señor, mientras que Marta tiene preocupaciones y cargas innecesarias. ¿No genera eso el activismo? Preocupaciones, dice que se preocupaba con muchas cosas. Cargas innecesarias. Así se encuentra el corazón de Marta, cargado, lleno de preocupaciones, pero ella cree que está bien. Este pasaje está ahí para mostrar que un discípulo, las dos eran discípulos, un discípulo debe tener mucho cuidado con el activismo, porque puede pretender que porque está haciendo muchas cosas está súper bien con el Señor, o que es un buen cristiano, o que ese es un cristiano fiel. Y los grandes promotores de eso muchas veces son los predicadores, los pastores. Hay que hacer mucho, no me malentienda, hay que servir al Señor, sí. Pero lo que enfatiza aquí el pasaje no es servir o no servir, el asunto es qué es prioritario. Si usted sirve al Señor, pero su relación con Él es débil, le está pasando lo de Marta.
Desde luego, cuando un cristiano está cerca del Señor, tendrá un deseo de servirle, pero como algo secundario. La prioridad es estar cerca del Señor a sus pies. Y aunque no parezca, porque leyendo el texto pareciera que no está, pero si usted se da cuenta, pareciera que lo que hizo María fue ayudar antes a su hermana Marta y se sentó a los pies del Señor. Porque mire que Marta dice, dile pues que me ayude. ¿No te da cuidado que me deje servir sola? Luego pareciera que sí hizo algo María, sino que la otra está tan metida en el activismo que como no era la manera de ella, entonces está diciendo que su hermana no ha hecho nada. Y resulta que sí. Simplemente tenía que servir. Es lo que dice, versículo 40, mire. Pero María se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que ¿qué? Me ayude. Tremendo. El activismo entonces genera cargas, aleja a la gente de la palabra de Jesús, aleja a la gente de una relación cercana con el Señor. Es una forma solapada de sacar al salvo de la presencia, Señor. Y esto hay que tener cuidado. ¿Cuánta gente activista en las iglesias hace muchas cosas y está lejos del Señor? Mire, los movimientos pentecostales carismáticos hacen muchas actividades, muchas cosas. Pero vaya usted, siéntese, tenga una conversación bíblica, doctrinal con esa gente. A ver cuánto sabe. No, él sabe de hacer empanadas. No, él sabe de ir allí por los parques, obras de teatro. No, él sabe de chocolates. Él sabe de esto, lo otro. Pero vamos a mirar aquí un poco, a ver qué. Y la profecía de Nahum, ¿para quién era? Porque el activismo es una forma solapada que se ha metido en las iglesias de apartar a la gente del verdadero fundamento, de la importancia, porque lo que resalta aquí Lucas es la importancia de escuchar la palabra del Señor, estar cerca de Jesús. Así que es peligroso esto del activismo, ¿no? Pero hay otro peligro del activismo. En el versículo 40, la parte C, mire lo que dice. ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. ¿Sabe qué más causa el activismo en los salvos? Un sentido falso de superioridad. En pocas palabras, Señor, solo yo estoy sirviendo. Eso es lo que está diciendo Marta. Señor, solo yo estoy sirviendo. Mi hermana María, no. ¿No es el lenguaje de hoy en día? Que el activismo da un falso lenguaje de superioridad. Ah, yo sí hago. Esta iglesia sí hace. Nuestro ministerio. Este hermano sí hace. Este sí otro. Y da un falso lenguaje de superioridad. Es exactamente lo que está diciendo Marta. Le está diciendo al mismo Señor. Sin darse cuenta, el activismo crea incluso un orgullo falso. Crea un sentido de superioridad que no agrada al Señor. Porque claro, como yo sí hago, eso es lo que le dice Marta al Señor. Señor, yo sí hago, mi hermana no hace. Y ese es un falso sentido entonces de servicio al Señor, superioridad. Y ese era el problema detrás de todo esto, de los mismos fariseos. Los fariseos hacían muchísimas cosas, pero estaban lejos del Señor. ¿O usted cree que era muy fácil tomar y diezmar de la menta, el eneldo y el comino? Vaya, cuente cada matica, a ver, y trate de sacar, eche números y diezme de eso. Estos hacían muchísimo más. Si se compararan con los discípulos, que los discípulos simplemente andaban con el Señor, comían con Él, lo escuchaban, podríamos decir los fariseos eran unos tremendos servidores. Servían, diezmaban, iban de aquí para allá, devoraban las casas de las viudas, hacían oraciones, recorrían mar y tierra para ser prosélitos. Diríamos, ¡qué tremendos! Y los discípulos, solo con el Señor, solo con el Señor. El activismo da un falso sentido de superioridad. Marta le dice al Señor, yo solo te estoy sirviendo, mi hermana no. Y así hay muchos que voz en cuello y levantan y sacan pecho y dicen, nosotros somos los que hacemos por el Señor. Yo no. Los otros no, nosotros sí, ellos no. ¿No será más bien que es una forma religiosa y solapada de meter formas de hombres? Así que entonces hay que tener muy en cuenta que el activismo es un peligro. Pero no solo es peligroso porque da ese sentido de falsa superioridad, aleja del Señor, aleja de la palabra de Él, menosprecia la palabra de Jesús, sino que, y aquí está el principal peligro del activismo, el activismo confunde lo que es servir a Jesús. Detrás de todo activista en las iglesias está alguien que no ha entendido, que ni siquiera sabe lo que es servir a Jesús. ¿Cuánta gente, por una distorsión de ese concepto de servir a Jesús, se ha metido en un activismo que lo que ha hecho es generarle cargas, generarle problemas incluso en las familias porque hay hogares destruidos? Ustedes saben que hay muchas sectas que ponen a esta gente toda la semana ya metidos, la casa abandonada a los hijos, pero él está sirviendo a Jesús supuestamente. Por no entender eso, entonces, por no saber lo que la Biblia dice, ¿qué es servir a Jesús? Ahora, ¿sabe usted qué dice la Biblia en cuanto a servir a Jesús? No, pues hacer muchas cosas. Esa es una forma, pero no toda. Eso es lo secundario.
Pero cuando la Biblia habla de servir a Jesús, pone algo en primer lugar que estoy seguro que la mayoría de los que me escuchan en este momento nunca ha escuchado y que va a ser novedoso para usted. ¿Qué es servir a Jesús? No, pues agarrar una escoba y limpiarlos. ¿Qué es servir a Jesús? No, pues limpiarlos. Es lo que dice Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Dejemos que el mismo Señor Jesucristo defina. Ahora, ¿no creen ustedes que lo más lógico es que aquel al que le van a servir ponga las pautas de qué servirle a él? Desde luego, si usted crea una empresa, usted pone las normas de cómo se rige su empresa, ¿no? Si usted tiene una familia, desde luego usted tiene unas normas en su familia, hora de entrada, hora de salida, ¿cierto? Lo que se hace, lo que no se hace. Si se le va a servir al Señor Jesucristo, ¿no es lo más correcto y lo más lógico que el Señor mismo, Jesucristo, sea el que defina qué es servirle a él? Claro, y lo hace. Mire, Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 26. Mire lo que dice. Si alguno me sirve, haga ciertas cosas. Y hay un listado largo, ¿no? Si alguno me sirve, ¿qué? Sígame. Vea, qué raro. Alguno esperaría que dijera, si alguno me sirve, haga esto, haga lo otro, ponga esto, ponga lo otro, trabaje en esto, ocúpese en esto, dirija un grupo de estudio, haga lo otro, haga lo otro. Pero el Señor dice, sígame. Luego, el que no está siguiendo al Señor, no está sirviendo a Jesús. Y hay mucha gente que hace muchas cosas, pero no está siguiendo al Señor. ¿Está sirviendo al Señor? Para ese momento estaba sirviendo al Señor. Marta creía que sí. Moviendo las ollas para allá, moviendo aquí por el otro, sonando por allá, disgustándose, reclamándole al Señor que le mande a su hermana que le ayude. Pero el Señor dice, si alguno, versículo 26 de Juan 12, si alguno me sirve, sígame. Y luego dice, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. El activismo es un serio peligro porque ha distorsionado lo que el Señor dijo, que es servirle a Él. Y servirle a Él, según este versículo, es seguirle a Él. Pero el activismo tiene a la gente lejos de Cristo, que están sirviendo a Cristo. El Señor dice, si alguno me sirve, sígame. Esa es la responsabilidad. Usted no puede pretender que está sirviendo a Jesús cuando usted no sigue a Jesús. ¿Cómo? ¿No fue a eso que llamó el Señor a cada uno? Cuando llamaba por allí a los discípulos, ¿qué le decía? Sígueme. No le dijo, vaya y haga. Agarre una barca, Pedro, y agarre unos cuantos folletos y vaya. No le dijo, sígueme. Porque de ahí parte la base de la idea de lo que es servir a Cristo, es seguirle. A todos los que usted encuentra, los discípulos, cuando vio a Mateo, ¿qué le dijo? Sígueme. Cuando vio al otro, dijo, venid en pos de mí, sígueme, y os haré pescadores de hombres. Siempre, 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 porque ahí está lo que la Biblia define y el Señor dice que es servirle a Él. Pero creo que tenemos un concepto errado, ¿no? Servir al Señor, activismo. Y como dije al comienzo, si uno deja el significado que da los diccionarios del activismo, pareciera algo bueno, incluso recomendable para los cristianos. Sin embargo, la Biblia advierte que es un peligro. Miren qué diferente es eso. Qué diferente entonces es el concepto que tienen algunos de qué es servir al Señor. Pero volvamos a Lucas capítulo 10 para ver otro peligro, el activismo. Lucas capítulo 10. Ahora miremos el versículo número 42. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. El activismo es peligroso porque deja de lado lo necesario y lo bueno ante los ojos de Jesús. Cualquiera podría pensar, oiga, qué descortés el Señor Jesucristo. Marta se está esmerando, afanando por allá, revolcando la cocina, mirando, y el Señor le dice, mira, eso no es importante. Alguno pensaría que es un acto de descortesía del Señor, pero no. Recuerden la lección de este pasaje, advertir del problema al activismo. El activismo es peligroso porque deja de lado lo necesario y lo bueno ante los ojos de Jesús. Lo bueno y lo necesario ante los ojos de Jesús no era que Marta hiciera muchas cosas. Y algunos que han querido incluso meter el activismo, ¿saben cómo han traducido ese versículo? Y está mal traducido. Solo un plato es necesario. O sea, dicen, no, es que el Señor no está condenando de que no, sino es que María está haciendo un plato en el helado, sino un platico chiquito necesario. No, eso no dice el texto. Lo necesario es lo que está haciendo María. Eso es lo necesario. No que haga solo un platico chiquito y se lo presente al Señor. Así que entonces el activismo deja de lado lo necesario y lo bueno a los ojos del Señor. Y así hay muchos, ¿no? Dejando de lado lo necesario. Y lo que es peor, dice el versículo 42. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. El activismo priva a la gente, a los salvos, de aquella buena parte que no puede ser quitada. Eso hace el activismo. Le quita de lo que no puede ser quitado a los cristianos. Imagínense. Suena una parada, pero así es.
Él dice, María ha escogido la buena parte y no le será quitada. ¿Y qué era la buena parte? Sentarse a escuchar al Señor. ¿Cuántos cristianos, activistas, han dejado de lado la buena parte que no puede ser quitada? Estaban hoy en día algunos llamando como necesario a lo que no es necesario. El Señor no es impresionado por cuántas cosas usted hace por Él. El Señor espera personas que se sienten a sus pies, que le sigan a Él, porque para activistas hay hartos. Cuando se enfatiza desmedidamente el activismo en la iglesia, ¿sabe qué tendrán allí? Tendrán puras Martas y no Marías. O sea, gente que hace mucho, pero que es débil en su vida y en su relación con el Señor. Cuando se enfatiza desmedidamente, todo tienes que esto, todo tienes que... Tendrán muchas Martas, pero pocas Marías. Y una vez más el Señor dice, no es importante todo esto. ¿De qué sirve que usted haga muchas cosas cuando usted ni siquiera conoce al Señor? Cuando usted ni siquiera conoce la Biblia. ¿De qué sirve eso? Pero algunos dicen, yo estoy sirviendo al Señor, ¿sí? Considere lo que dice la Biblia. Hay muchos activistas en este tiempo. Lo que hacemos con Jesús en nuestras vidas será siempre más importante que lo que hacemos para Él. Claro. Se lo reitero una vez más, para que nunca se lo olvide. Lo que hacemos con Jesús en nuestras vidas será siempre más importante que lo que hacemos para Él. Y mire lo que hizo Marta con Jesús. Llegó a su casa y lo echó por allá y ella se fue a hacer un poco de cosas. Siempre será más importante lo que hacemos con el Señor que lo que hacemos para Él. Y hay muchos activistas en las iglesias que hace rato están lejos del Señor, cerraron la puerta, dejaron de orar, de tener una comunión con Él, por andar disque sirviendo al Señor. Y por eso es que hay un pueblo débil, un pueblo cargado, mucha gente que ya está hastiada del cristianismo, de las iglesias, mucha gente renegando, mucha gente amargada, porque son activistas, mas no servidores de Cristo. Así que entonces, hermanos, el activismo es algo muy peligroso. Es tan peligroso que algunos ni se dan cuenta. Marta no se dio cuenta de ese peligro en el cual estaba. Y ese relato, como dije al comienzo, está allí para advertirnos a nosotros. Ahora, quiero preguntarle, ¿es usted un activista? Toda secta es muy activista, ¿no? Ponen a esa pobre gente a hacer y deshacer, ¿no? ¿Es usted un activista? Cuidado, porque es peligroso. Pueda entonces usted pasarle lo de Marta, lejos del Señor, menospreciando la palabra de Cristo, tener un sentido falso de superioridad a un fariseo, ¿cierto? Yo sí hago, Marta no, yo no. Alejado de la presencia del Señor, distorsionando lo que es el verdadero sentido del servicio a Él. Todo esto entonces es importante que lo consideremos. Si alguien que me escucha aquí es un activista, la Biblia y este mensaje le advierte para que tenga cuidado de sus peligros. Y honestamente delante del Señor, meditemos en lo que hemos escuchado. ¿Cuántos cristianos activistas hay? A lo mejor me haya escuchado alguno. ¿Usted cree que esa es la base del cristianismo? O quizás es una iglesia de Dios, la que mucho hace. No me malentienda, debemos servir al Señor. Pero lo que el Señor está enfatizando aquí es que es primero lo más importante. ¿Por qué no permitir que el Señor obre hoy en su corazón? Y quizá usted creía que entre más hiciera, más servía al Señor. Y se ha olvidado de seguir al Señor. El Señor dijo, si alguno me sirve, sígame. Si usted quiere servirme, dice el Señor, servirme es equivalente a seguirme. Esa es su principal responsabilidad. Oremos. Señor Dios, Padre, te damos gracias por tu palabra. Cada principio, cada precepto nos permite, Señor, conocerte. Queremos verdaderamente tener una comunión real, genuina contigo. ¿Cuánto, Señor, descuido hay en la vida de los cristianos? ¿Cuánto desvío de tu palabra, Dios? Hay muchos, Señor, que de una manera solapada, Señor, se han apartado sin darse cuenta de ti, de tu palabra. No hay una vida espiritual en ellos, no hay una comunión contigo. Han sido engañados, Señor, por este activismo. Es peligroso, Señor, porque nos aparta de ti, nos aparta de tu palabra. Incluso, Señor, llega a enorgullecernos, dándonos un falso sentido de superioridad frente a otros que no hacen lo que nosotros hacemos, quizá con tantas cosas. Ayúdanos, Señor, y queremos, Dios, verdaderamente seguirte, Señor, servirte como tú mandas. Ayúdanos, Señor, a más que hacer cosas para ti, Señor, estar comprometidos con la oración, con la lectura de tu palabra. Y ahí sí, Señor, hacer algo para ti. Sabemos que siempre será más importante lo que hacemos contigo que lo que hacemos para ti. Gracias por tu palabra. Permite que cada decisión que se tome en este día sea firme y obra en los corazones. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.